A ver, me informan si ven mi pantalla. Buenas tardes, María. Ya, como saben ustedes, estamos ya en la última semana de clases. Bueno, ahorita lo único que nos queda pendiente es la última clase y la evaluación final. De hecho, ustedes ya tienen acceso a esta evaluación. Decía que tenían que resolverlo entre los, si es posible, con el mismo equipo de la última vez el producto académico 3, o en su defecto, si han tenido algún tipo de dificultad, tendría que formar nuevos grupos, ¿no? Para que puedan desarrollar la actividad como tal. Lo que sí les voy a pedir, por favor, es que sean muy minuciosos al momento de desarrollar la actividad. Eviten respuestas puntuales, utilicen las plantillas que se les está dando, tomen en cuenta las observaciones que se les ha hecho también de los trabajos anteriores, ¿no? Porque si no, lamentablemente yo no voy a poder seguir calificando como quisiera si no están bajo esas condiciones. ¿Alguien quería consultar? ¿Alguna duda, alguna consulta? Bueno, entonces, si no hay más dudas y consultas, eso sería todo. Vamos a iniciar las clases. Kathleen, te escucho. Sí, Miss, buenas tardes, disculpe. En la clase anterior nos hizo llegar o nos mostró un Excel en el que estaba poniéndose la remuneración y tenía como una plantilla. ¿Esto ya está en el aula? ¿Podemos acceder a él? ¿Nos ha podido compartir o elaboramos nosotros? Ya, yo les paso en todo caso, aunque no está, ¿cómo se llama? Se los paso, aunque no esté en la Ya, evaluación final. muchísimas gracias, Miss. Ok, por el WhatsApp se los voy a pasar. Ya, Cintia, te escucho. Buenas tardes, profesora. El examen final está el plan de capacitación. Igual tenemos que hacer, o sea, que brindar la capacitación, grabarnos el video y subir el link No, al correo. El video no. Ah, ok. Ya, Ujú, listo, ujú. gracias. Pero sí Listo. va el tema desarrollado. Claro, todo lo demás sí, porque tiene una cantidad de puntos, aparte que son 5 y tienen una semana para hacer el trabajo. Ya, listo, profesora, gracias. ¿Alguien más, alguna consulta? Listo, entonces si no hay más consultas, vamos a proceder con la clase de la última semana. Bueno, en esta última clase vamos a considerar, por ejemplo, el tema de higiene, seguridad y calidad de vida. Vamos a tratar higiene laboral, salud ocupacional, evaluación del programa de higiene y seguridad. El propósito es que ustedes puedan comprender la importancia de la higiene y la seguridad del trabajo, además de explicar la responsabilidad de línea y función en la higiene y la seguridad del trabajo. También comprender las causas y consecuencias de los accidentes de trabajo. Cuando nosotros hablamos de higiene laboral, tenemos que tomar en cuenta de que, por ejemplo, todo lo que está en el entorno físico del trabajo es pertinente que se cuide, ¿no? Inicialmente, por ejemplo, viendo el tema de la iluminación, cuando nosotros tenemos muy baja iluminación en los espacios de trabajo, usualmente pues puede generarse mucha fatiga, ¿no? Fastidio en la vista porque no puedes ver con claridad las actividades que se están haciendo y así. Incluso cuando se van haciendo auditorías a nivel de evaluar el espacio físico de labor, se mide, ¿no? la cantidad de watts que están asignados por cada oficina. También de la misma forma evalúan el tema de la ventilación, ¿no? Porque eso puede también reducir la productividad del trabajador. En el caso, por ejemplo, de empresas productoras, ¿no? Podemos ver también de que tienen máquinas que hacen bastante ruido y tendríamos que ver qué tanto afecta, en este caso, a las personas que vienen trabajando, ¿no? Dentro del área de producción, o en su defecto también ver, ¿no? Si el personal que está en oficina puede aguantar la cantidad de decibeles que en este caso emite cada una de esas máquinas. Otro de los factores importantes viene a ser la comodidad. No solamente se trata de que tengas una silla para que puedas realizar tu actividad o una máquina, sino que estén dentro de los parámetros permitidos, ¿no? Como es en el caso del CPU, a la altura de los ojos. La silla tiene que ser ergonómica, que permita que pueda descansar parte de tu cuerpo en la silla. Ahora, otro punto que es importante viene a ser el entorno psicológico del trabajo. Ver cómo en este caso se llevan las relaciones humanas, si son agradables o no,
el tipo de actividad, si es agradable, motivadora, el estilo de administración, si es democrático, participativo, si invita a que los colaboradores puedan ser parte de la toma de decisiones o de repente el establecimiento de objetivos. También aplicamos ahí ya netamente los principios ergonómicos, viendo de que las máquinas que tenemos en las diferentes áreas estén adecuadas o adaptadas para las características humanas, ¿no? En este caso, si tenemos zurdos, deberíamos por lo menos tener máquinas, ¿no?, que estén adaptadas para el mejor manejo o mayor accesibilidad. O también viendo de repente si hay alguna falencia, adaptar los equipos, ¿no? Ver que las mesas o las instalaciones estén ajustadas en función a lo que viene a ser el tamaño de las personas. Porque recordemos también que hay personas muy altas, de repente otras de muy baja estatura, y esto, si tenemos de repente un tipo de mesa estándar, en unos casos podría calzar bien, pero en otros casos no, generaría mucha incomodidad. Y si hablamos ya de salud ocupacional, recordemos que toda empresa al iniciar labores, un trabajador antes de que inicie, de hecho, tiene que pasar por el examen médico ocupacional. Una vez que pasa este examen, debería de hacer, en este caso, llegar a la clínica o el laboratorio, todas las observaciones al médico ocupacional de la empresa, para que en función a eso puedan vernos si hay algún tipo de observación, si todo está dentro de lo permitido, que no haya ningún tipo de observaciones o restricciones que permitan el normal desenvolvimiento del trabajo. Entonces, la manera más simple de definir, por ejemplo, en este caso salud, es que no haya enfermedad, ¿no? Entonces, sin embargo, siempre vamos a tener riesgos a nivel físico, tóxico, químico, dependiendo cómo se van manejando las condiciones de trabajo, las situaciones estresantes. Este tema de la salud ocupacional se debe llevar, ¿no?, con indicadores que te puedan ayudar a guiarte mejor, ¿no?, en el trabajo. Igual establecer reglamentos, procedimientos que debe seguir el personal para que evite cualquier tipo de eventualidad, ¿no? Y de hecho también recompensar a los gerentes o supervisores siempre y cuando refuercen el tema de la seguridad y la salud ocupacional en las empresas. ¿Cuáles son los problemas usuales de la salud ocupacional? Tenemos pues a veces el alcoholismo, la dependencia química, drogas o medicamentos, estrés en el trabajo, que a veces pues te da mucha ansiedad o aflicción o angustia cuando no tienes claras las cosas cómo se van a hacer. Si se exponen a productos químicos que no están de repente correctamente etiquetados o aislados como corresponde, o de repente expuestos a condiciones ambientales muy frías o de demasiado calor que pueda fastidiar, en este caso quizás la vista, ¿no?, los hábitos de alimenticios adecuados que puedan o no provocar, ¿no?, obesidad o pérdida de peso. Ahí, por ejemplo, tenemos que trabajar mucho lo que viene a ser las pausas activas, porque vemos que gran cantidad de personas que vienen trabajando en las oficinas pues tienen una vida tan sedentaria y a veces por los horarios que van llevando son un poco complicados realizar algún tipo de actividad física. Nosotros siempre, para asegurarnos que hay un entorno saludable, es importante que veamos que las personas puedan respirar un aire puro, ¿no?, y evitar que los materiales, o en este caso los desechos que podamos tener de la actividad que realizamos, sean bien distribuidos, o en este caso coordinar con empresas que puedan retirar estos desechos en tiempos prudentes, evitando que haya algún tipo de olor, mantener nuestros ductos limpios y secos, prestar atención a la queja de las personas, ¿no? A veces vemos que en oficinas ya se malogró la silla hace un año, pero ahí sigue sin haber ningún tipo de cambio, y la persona sigue trabajando bajo esas necesidades. Ahora, ¿cómo se da el estrés en el trabajo? Muchas veces nosotros vemos que nuestro cuerpo va reaccionando, ¿no?, a nivel físico, químico, mental, a raíz de que hay pues demasiado estrés en nuestro trabajo, ¿no? Generamos mucha tensión, lo cual en este caso no permite que podamos gozar de una tranquilidad mental ni emocional. Esto se puede dar porque de repente hay mucha sobrecarga en el trabajo, hay mucha monotonía, vamos haciendo la misma actividad muchas veces, a veces pueden generarse conflictos entre los compañeros de trabajo que no te permite llevar un trabajo con tranquilidad, no tienes mucha participación de los compañeros para que se puedan realizar los trabajos encomendados, no hay participación, quizás problemas con la familia o la comunidad, no hay una buena relación tampoco con tus superiores. Entonces, todos estos son elementos que van generando estrés.
en cada uno de los individuos, ¿no? Y ahí es donde viene yo un poco a mover o a generar un poco de inestabilidad emocional en el trabajador. Entonces, esto que genera más adelante fatiga, ansiedad, por ahí generar accidentes o errores que no necesariamente van ligados a lo que uno quisiera, pero a veces se dan porque ya el cuerpo está cansado por toda la presión que recibe, a veces no puede ni dormir porque están pendientes de todas las actividades que se tengan que realizar. Y esto como resultado pues va a generar más adelante rotación del personal, la gente va a estar con muy baja productividad y hasta los trabajos que entreguen van a ser de poca calidad. Acá les voy a compartir un video para que ustedes vean qué es lo que no y lo que sí deberíamos en este caso hacer. ¿Me confirman si se ve y se escucha? ¿Se escucha? No, no se escucha. ¿Me podría ponerle play a la No. Ahora voy a compartir entonces de otra forma. Blanca Flor, como Natalia y su familia, que ya disfrutan de los mejores Ahora. Sí, Miss. ingredientes, textura inigualable y receta única. Listo, como hemos visto, para que nosotros podamos atender mejor nuestras actividades sin necesidad de que nos estresemos tanto, aunque bueno, a veces es complicado, ¿no? Pero bueno, no hay otra forma de hacerlo. Sería bueno que tanto los compañeros como nosotros pudiéramos distribuir nuestras actividades, ¿no? En función a lo que indica. Es difícil, pero no imposible, ¿no? Entonces, parte de cómo reducir el estrés en este caso viene buscando, ¿no? Relaciones de cooperación gratificantes, agradables con los compañeros, no tratar de esforzarnos más de lo que en este caso podamos hacer. Yo sé que muchas veces queremos dar toda nuestra parte, pero ya hay veces en las que también depende mucho de la edad, que es algo que yo también me di cuenta con el tiempo, ¿no?
Mientras más años tienes, a veces los esfuerzos también son contraproducentes, ¿no? Tú vas dando más, pero también ya el cuerpo no responde igual. Por eso, mientras más jóvenes seamos, tenemos que tratar de construir todo lo que buscamos antes de que pase más tiempo. También un poco, si queremos en el tiempo también ascender o buscar otros puestos de trabajo, es importante entender, por ejemplo, los problemas que tiene tu jefe, gestionarlos, ayudar a que él pueda hacerle esos problemas, y eso va a ayudarte a que tú también puedas avanzar ya a otros niveles, ¿no? Trabajar con tu jefe para que puedan plantear metas realistas, ver un tiempo prudente también para poder desconectarse, ¿no? Lo que se tenga que hacer en el trabajo, se hace en el trabajo, y lo que se tenga que hacer afuera, pues se tiene que disfrutar de la familia y el tiempo que nos queda para poder cubrir, ¿no?, cada una de las necesidades y evitar este tema del estrés. Otro punto importante viene a ser la seguridad en el trabajo. Nosotros tenemos que ver pues la prevención de los accidentes, de los incendios y de los robos. No sé si por ahí recuerdan el caso Utopía, donde nosotros, por ejemplo, como administradores de cualquier tipo de empresa podemos ser responsables porque llevamos una responsabilidad civil. Si nosotros, por ejemplo, somos conscientes o nos damos cuenta de que en este caso hay una posibilidad de un accidente que se pueda generar, vemos que las condiciones de trabajo no son las adecuadas para el personal, se tiene que trasladar todas estas observaciones y solicitar un presupuesto a tu jefe inmediato, que en este caso sería el gerente general, ¿no?, a fin de que esto quede evidenciado. ¿Por qué, digamos, en este caso, por ejemplo, el administrador entró a la cárcel? Porque no tenía ningún correo. Si bien es cierto, le dice, no, yo se lo dije, se lo mencioné, pero no hay pruebas. Entonces, eso lo convierte en responsable directo. En cambio, si tú derivas, tienes las evidencias que has reportado, incidentes, accidentes, solicitaste presupuestos, si sucede algo finalmente, la responsabilidad viene a ser de la persona en quien se quedó, en este caso, el requerimiento, ¿ya? Entonces, cuando hablamos nosotros de seguridad en el trabajo, ya pueden pasar accidentes de trabajo, accidentes los cuales no van a tener necesidad de separarlos del trabajo, y accidentes con separación del trabajo. Cuando hay accidentes con separación de trabajo, pues se puede deber a una incapacidad temporal, una incapacidad parcialmente permanente o una incapacidad total permanente o la muerte misma del trabajador. Cuando pasa uno de estos incidentes, la empresa tiene que comunicar oportunamente, en este caso al Ministerio de Trabajo y también al de Salud, rellenar un formato en la cual se tiene que registrar, ¿no?, el accidente, sí o sí, porque si no, no van a atender al personal. Entonces, muchas veces cuando va, en este caso, el personal acompañado de trabajadora social, van dando cuenta, ¿no?, de este tipo de accidentes. Pero si en cambio el accidente no es fuerte, es leve y no va a tener necesidad de separar el trabajo, entonces ahí sí no hay necesidad de que se pueda registrar. Ahora les voy a compartir cuáles son los elementos que causan accidentes de trabajo. A ver, un segundo. A ver, un ratito, chicos, voy a compartir el video. ¿Se ve la pantalla? Sí, mira. ¿Estás bien? Claro, por eso nadie quería usar la escalera. Pero nunca nos compraron la grúa para poner los letreros. No debí haberme subido. No sé qué estaba pensando. Usa tu equipo de protección personal de seguridad. Si no cuentas con él, exígelo. Listo. Espérenme ahí, de paso, antes de... Les voy a poner los dos videos y para ya hacer la clase. Conecta el tablero a la rápida. Yo no revisé la instalación. No insistí lo suficiente. Mi papá no se puso los guantes para activar el tablero. De la seguridad de todos. Todos somos responsables. Cámara chilena. Listo. A ver, cuando nosotros vamos a ver en este caso
los elementos que pueden causar los accidentes de trabajo se pueden deber, ¿no? En realidad, por algún tipo de objeto o sustancia, la cual puede estar presente dentro del espacio del accidente, o de repente alguna parte de la gente que está directamente asociado, relacionado con la lesión que se está generando, por algún tipo de condición física o mecánica que existe en una máquina, de repente si está mal logrado y nosotros lo utilizamos sabiendo que no es segura, puede provocar un accidente. También el modo, la forma en la que nosotros vamos generando contacto con el agente del accidente, o sea, puede ser una máquina, ¿no? También puede generar este tipo de accidentes. O si, digamos, no seguimos los procedimientos que nos han establecido, se da pues una violación del procedimiento aceptado como seguro. O también se refiere a las características deficientes que puedan provocar un acto inseguro. Ahora, esto sí, mucha atención. Hay que tener en claro cuáles son las causas de los accidentes de trabajo. Hay dos razones. Pueden ser las condiciones o pueden ser los actos inseguros. Cuando hablamos de las condiciones inseguras, pues viene a ser el espacio donde tú trabajas y se supone que en este caso tu empleador te tiene que dar todos los equipamientos con protección, no tiene que estar en perfecto estado, las máquinas tienen que estar con sus mantenimientos respectivos, los espacios señalizados, incluso hasta desarrollar Sweeper para que tú puedas movilizarte adecuadamente. Pero ¿qué pasa cuando no tiene todo esto que les mencioné? Ahí se convierten en condiciones inseguras, ¿no? Entonces, las condiciones inseguras vienen a ser los espacios inseguros que en este caso tu empleador no está habilitando para un trabajo con seguridad. Entonces, ahí vamos a tener equipamiento sin protección, defectuoso, procedimientos arriesgados en máquinas o equipamientos, almacenamiento inseguro, ¿no? O gestionado, sobrecargado. Luego también podemos ver los actos inseguros, que es cargar materiales pesados de forma incorrecta. Se supone que ustedes reciben una capacitación donde se les va indicando cómo deberían en este caso cargar, ¿no? Los materiales. Sin embargo, lo van a cargar de repente no de cuclillas, sino por ahí lo van a cargar de manera inadecuada. Les dicen, por ejemplo, que dentro de las instalaciones se tienen que manejar de repente a 40 kilómetros por hora, sin embargo, ustedes están manejando a 50 o 60 y eso va a poner en una condición insegura a sus compañeros y a ustedes mismos, ¿no? También el hecho de utilizar esquemas de seguridad que no sirven, cada uno de los espacios y las áreas los tienen que dar una indicación donde pueda darse a entender qué lugares, por ejemplo, podrían generarse un cortocircuito, por ahí unos resbalones, ¿no? Va a depender mucho, en este caso, de cómo la empresa trata de señalizar los espacios seguros y los espacios inseguros. Ahora, ¿cómo prevenimos los accidentes? Puede ser eliminando las condiciones inseguras, preparando mapas de las áreas de riesgo, haciendo un análisis profundo de los accidentes, respondiendo los 5 porqués, ¿no? ¿Cómo es que se genera el accidente a fin de que eso no se vuelva a repetir nuevamente? El apoyo restricto de la alta gerencia, reducción de los actos inseguros, ¿no? Por ejemplo, haciendo una buena selección del personal, viendo que esta persona, por ejemplo, siga procedimientos, no le gusta estar siempre en riesgo, comunicando, dando las capacitaciones, reforzando positivamente cuando el personal en este caso cumple con los requerimientos necesarios. Y les voy a compartir otro video de cómo, por ejemplo, se generan los accidentes. Un segundo.
Listo, ahí hemos visto un poco de información, ¿no? De las condiciones inseguras que en este caso podría ofrecer la empresa, ¿no? Entonces, les va a servir mucho en su evaluación final, así es que chequen bien la información. Listo, continuemos. ¿Alguna duda de lo que viene a ser actos y condiciones inseguras? Dígame, Ada. ¿Me escucho? Miss, un ratito. Mire, usted habló acerca de seguridad en el trabajo y de aquellas personas que trabajan con, bueno, que tienen trabajos de riesgo, ¿no? ¿Cómo hacer si la empresa, la organización no tiene o no les brinda lo que ellos necesitan para poder desarrollar su trabajo? O algunas empresas informales. ¿Cómo podrían hacer la gente que trabaja con ellos para pedir que se les dé lo que necesitan? Lo que pueden hacer es ¿Algún ente regulador? Lo que pasa es que hay dos cosas. En realidad hay, a ver, si tú te vas a quejar al ente regulador, pueden ir, los pueden sancionar, cierran la empresa y todos se quedan sin trabajo. Ese es uno. Lo otro puede pasar también de que lo que pueden hacer es reunirse todos los trabajadores y pedir una reunión con el dueño o con el gerente o el administrador que estén a cargo y solicitarles, ¿no? De que ellos no van a trabajar si es que no les dan las condiciones de seguridad que necesitan. Ya, porque ahí tiene que ver la predisposición, porque es bien raro de que a veces, por ejemplo, el personal pida y lo peor es que no lo usan. Porque hay empresas que sí les dan los implementos de seguridad, pero es más lo que te demoras el tiempo en pedirles, exigirles que se coloquen los implementos de seguridad que el hecho de usarlos, ¿no? Podría decirte que de 10, 2 son personas que realmente les preocupa su seguridad, ¿no? Muchas veces hasta se molestan porque les exiges que se pongan, por ejemplo, los implementos de seguridad.
Ahí a veces pasa que por eso las empresas no los quieren comprar, ¿no? Dice, yo los compro, les doy, pero no lo usan, entonces, ¿para qué lo compro? Entonces, ahí tendría que haber un doble compromiso. Pedir los implementos y que haya el compromiso del personal que sí los van a usar. Porque la empresa sí también no estaría cayendo en contingencia y estaría de paso cuidando la seguridad de sus trabajadores. Y en el caso de que la empresa sea formal y no tenga lo necesario, o sí les exigen siempre antes de... O sea, si son formales y todo, tienen que en este caso exigirles que los utilicen, porque igual si hay una inspección a nivel de seguridad por la SUNAFIL, te piden la entrega de los implementos de seguridad, el cambio cada 6 meses o anual, dependiendo del tipo, de la calidad de los implementos de seguridad. Entonces tú tienes que cumplir con eso. Incluso tienes que hacer tus comités de seguridad, donde se genera un acta, la cual se tiene que mes a mes dar a conocer, ¿no? Indicando cuáles han sido los acuerdos y todo esto. Buen punto. Gracias, Miss. De nada. Continuamos a ver. Listo. Ahora vamos a ver la evaluación de la función de la administración de los recursos humanos. Vamos a ver la necesidad de contar con indicadores, la auditoría, criterios de evaluación, métodos, beneficios y el papel actual de la administración. El propósito es que ustedes puedan definir los medios para evaluar la función administrativa de los recursos humanos y también evaluar la calidad de los servicios. El estudiante evaluará los costos y los beneficios de los programas de los recursos humanos. Cuando nosotros hablamos de las áreas de la actividad de la administración de los recursos humanos, debemos recordar que tenemos 3 espacios en los cuales va a tener que actuar, en este caso, la administración y la gerencia, ¿no? El primer punto es enfocarse en los procesos administrativos de los recursos humanos, ¿no?, que están más relacionados a la administración operacional de las personas, todo personal operativo. Luego ya viene el enfoque de los gerentes como administradores de los recursos humanos, pero ya ven a nivel funcional, a nivel táctico, cómo se van desempeñando sus supervisores, sus encargados, sus jefes de área. Y el enfoque en el negocio de la empresa, donde ya lo vemos a nivel estratégico, donde prácticamente el directorio y los dueños van a evaluar el trabajo que viene realizando la parte estratégica o la administración estratégica de las personas. Entonces, en una administración estratégica de recursos humanos, recordemos que cuando se va administrando estratégicamente, es necesario buscar, ¿no?, que pueda haber una sinergia entre la empresa y las personas que en este caso estamos contratando. Si nosotros, por ejemplo, no hacemos un buen proceso de reclutamiento, no los ubicamos adecuadamente en función a sus... en función a sus competencias, ¿no?, vamos a tener problemas más adelante de poder cubrir las plazas. También tenemos que tener bastante cuidado en definir cuáles son las remuneraciones que deben de percibir en función a su perfil, qué tipo de capacitaciones les vamos a dar, tener todo un plan de capacitaciones para ver quiénes se van a ver beneficiados o a quienes en este caso les corresponde la capacitación, ver cómo retienes ese talento que es muy bueno, ¿no? Y de hecho, en lo que viene a ser la administración estratégica, viene todo un área en la cual tiene que supervisar que cada uno de estos pasos se ejecuten como tal. Ahí nosotros vamos a evaluar las competencias organizacionales de cada una de estas áreas, viendo y exigiendo resultados. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de la administración de recursos humanos? Primero, invertir mucho en las personas y los administradores de capital humano. Si nosotros hacemos un buen proceso de selección, vamos a tener por seguro de que los objetivos de la empresa se van a cumplir. También tenemos que transformar a las personas en talentos dotados de competencia. Si nosotros hemos hecho un buen reclutamiento y un buen proceso de selección, pero sin embargo todavía queda pendiente algún tipo de capacitación o reforzamiento en alguna competencia, es necesario invertir en ese personal a fin de que pueda alcanzar el potencial que se está buscando. También se tiene que transformar los talentos en capital humano, no simplemente personas que cubran un puesto más de trabajo, sino personal que en este caso no se va a transformar y ya no solo va a ser capital humano, sino va a ser el capital intelectual de la empresa que va a aportar con ideas innovadoras, creativas, que va a lograr que en este caso se obtengan resultados en el negocio. ¿Cuáles son los indicadores en el área de la administración de recursos humanos? Empezamos desde la primera parte, que viene a ser la selección y la formación del equipo. Para eso nosotros, por ejemplo, deberíamos de tener un seguimiento de la cantidad de talentos que se están incorporando por mes a la empresa, cuál es el promedio de educación que tiene el personal con el que trabajamos, si está capacitado, tiene experiencia en el sector o en el área donde van a trabajar, qué tan satisfechos, por ejemplo, se encuentran los colaboradores, ¿no? Ver cómo se desarrolla, se desempeña en este caso el liderazgo de las jefaturas,
si se les brinda el soporte adecuado o no, si se va administrando justicia y equidad con todo el personal, vamos a evaluar el valor agregado por los colaboradores, si tienen en este caso compromisos, si son eficientes, eficaces, si nuestros clientes se encuentran satisfechos o no. Y eso nos va a permitir cruzar también un poco la información del tipo de trato o el trabajo que en este caso realiza nuestro personal, ¿no? Cómo se da la atención al cliente, la calidad, la experiencia de consumo. También vemos el comportamiento de consumo del cliente. La frecuencia, las veces que va comprando por una buena atención, si se encuentra fidelizado o no. Si se encuentra satisfecho o no el cliente. También tenemos que ver la rentabilidad sustentada, ¿no? En el largo plazo, mejorar en este caso, si de repente estamos mejor que la competencia o no. Entonces, para eso tendremos que ver, por ejemplo, cuál es la participación en el mercado, ver también si está creciendo la empresa año a año o se sigue manteniendo dentro de la misma línea, si vamos obteniendo ganancias por cada operación que se hace al año. Ahora, cuando nosotros hacemos una auditoría de la función de la Administración de Recursos Humanos, nosotros pues vamos a utilizar un sistema de revisión y de control para hacerle seguimiento y poder en este caso informar a la gerencia, a la administración, de cómo ha sido en este caso el manejo, ya sea eficiente o eficaz del programa de desarrollo, ¿no? Vamos a ver un poco y explicando cómo es que funciona el programa de prácticas, si las condiciones de la empresa son las indicadas, si se están compensando los costos, que en este caso estamos invirtiendo en personal, hay una retribución. Recordemos que cada persona tiene pues un precio dentro de la empresa y también tiene que, en este caso, traer una ganancia para la empresa que justifique el puesto en el que está. ¿Cuál es el propósito de una auditoría en función a la Administración de Recursos Humanos? Primero, justificar la existencia del área en tal, porque si nosotros no vemos un manejo eficiente del personal, por ejemplo, los seguimientos, los controles, no tendría sentido tener esa área, ¿no? Mejorar continuamente la función de la Administración de los Recursos Humanos. También definir qué actividades se van a seguir manteniendo o hay actividades que se están realizando en vano, eliminar actividades que de repente ni siquiera involucran un 50% del tiempo de trabajador, unir áreas de trabajo y la idea es de que se pueda ahorrar gastos, ¿no? Y generar más bien utilidad. Dándoles también una retroalimentación al área de capital humano, indicándoles si el trabajo que están haciendo en el reclutamiento, en la selección, en la capacitación, en cada una de las actividades que maneja el área se están dando adecuadamente. Y también, de hecho, tenemos que ayudar aportando de manera significativa los objetivos del área de trabajo y también al de la empresa, ¿no? Viendo que se cubran las necesidades tanto de los clientes y los trabajadores. El área como tal tiene que defender a la empresa y también entender las necesidades del trabajador. Entonces, dentro de los indicadores de la auditoría de la Administración de Recursos Humanos, tenemos que ver cuánta es la cantidad de personas que trabajan en esa área. Usualmente, por ejemplo, por cada persona que trabaja en el área, lo máximo de personas que podría estar manejando son 80. Si tenemos ya 160 o 240 trabajadores en la empresa, deberían de tener por lo menos a 3 personas manejando todo el área, ¿no? Tendríamos que analizar la rentabilidad por colaborador, el costo de la administración del capital humano por colaborador, cuánto es que cuesta dentro de lo que vienen a ser los gastos administrativos, el costo de prestaciones, la actividad de capacitación y desarrollo, costo de capacitación y desarrollo que se da en el tiempo, ¿no? Si la inversión justifica o no, y los resultados de la capacitación, si se están, en este caso, compartiendo con sus demás compañeros, si se están aplicando de manera eficiente o no. Entonces, en una evaluación general de las prácticas de la Administración de Recursos Humanos, pueden haber solamente 3 resultados: un mal desempeño, un buen desempeño o un excelente desempeño. Si es un mal desempeño, vamos a ver pues, que en este caso el compromiso, la orientación va a ser pues a nivel medio. Lo único que busca es sacar provecho de las personas para lograr el objetivo, sin embargo, no mantenerlos en el tiempo. En cambio, si vemos un buen desempeño, vamos a ver pues la participación de las personas, mayor compromiso, van a tener la responsabilidad de poder en este caso brindar información mucho más allá de lo que en este caso está permitido. Si ya vemos un excelente desempeño, vamos a ver pues equipos de trabajo altamente
orientadas al logro de objetivos, alianzas estratégicas, vamos a ver orientación a resultados, buscar la forma de encontrar soluciones, en este caso para nuestros clientes. ¿Cuáles son los métodos de evaluación de la Administración de Recursos Humanos? Tenemos pues las medidas del desempeño, donde podemos evaluar un desempeño global o de repente evaluar el costo y el desempeño que tiene cada trabajador. Tenemos que también poder medir las medidas del acoplamiento, donde vemos qué tanto se adecúa o no a los requisitos legales cada trabajador en función a lo que se le pide, qué tanto se adecúen a la misión y a los objetivos organizacionales de la empresa. También podríamos optar por medidas de satisfacción de los trabajadores, viendo en este caso haciendo sondeos o encuestas, ¿no? Donde en este caso nosotros podríamos evaluar, ¿no?, qué tan bien está el personal y a qué personal de repente tendríamos que separar de la empresa. ¿Cuáles son las medidas indirectas del desempeño de los trabajadores? La rotación del personal. Este indicador, por ejemplo, ustedes deberían de llevarlo todos los meses para saber la cantidad de personas que van a salir de la empresa y cuántos, en este caso, ya deberían ustedes, con cuánta anticipación, preparar el nuevo proceso de selección para que puedan atender esta rotación que ya tienen. Ver el tema de ausentismo, tener un backup que cubra estos ausentismos en función al promedio que puedas tener en el mes y los índices de desperdicio que se puedan generar en las áreas de producción. Los beneficios de esta evaluación es que van a propiciar que los gerentes examinen todo el sistema de administración de recursos humanos y puedan, en función a eso, por recomendar o mejorar las actividades que ya se vienen desarrollando, fomentar la idea de que todos los gerentes son administradores de recursos humanos, que ellos tienen que preocuparse de la misma forma del personal, colocar un departamento de recursos humanos en perspectiva como prestador de servicio, consultor interno y asociado del negocio. También proporcionarles un estímulo para que puedan cambiar en función a los requerimientos de la empresa y evaluar las prácticas de administración de recursos humanos, ¿no?, y qué tanto contribuyen al negocio de la organización. ¿Y cuál es el papel actual de la administración de recursos humanos? Sabemos que toda área de recursos humanos, para empezar, tiene que tener credibilidad, mantener una buena imagen, ganarse la confianza del personal, trabajar en función a valores y tener ese coraje para poder enfrentar también a la empresa cuando sea necesario para pedir requerimientos para el personal. También debe de tener competencia para los cambios, ¿no?, para poder, capacidad para poder diagnosticar, para poder intervenir cuando sea necesario, que se pueda abogar de repente por un colaborador, implicarse con las personas a fin de conocerlos más y saber de sus necesidades, atribuirles facultades que les permitan a ellos también tomar decisiones. Lo otro vienen a ser las competencias para el capital humano, deben de tener talentos, trabajar en función al diseño organizacional, revisar, como en este caso, qué tipo de estilo administrativo están utilizando y si se va a recompensar o incentivar en este caso al personal. Y la parte principal vienen a ser la competencia para los negocios, ¿no?, el enfoque en el negocio, en el cliente, la visión de mercado que pueda tener tanto el área de recursos humanos encaminado y orientado con todo el entorno estratégico que se tiene dentro de la empresa a fin de que en conjunto puedan alcanzar los objetivos que se han planteado. Entonces, muchas empresas, por ejemplo, cuando van desarrollando su planeación estratégica, utilizan el Balance Scorecard o el tablero de mando integral. ¿Qué indica este tablero de mando integral? Para empezar, tiene 4 perspectivas, que vienen a ser en este caso los talentos o los recursos humanos, los procesos internos, la perspectiva del cliente y el resultado del negocio. Cuando hablamos de talentos, vemos, ¿no?, todo ese proceso que vimos hace un momento atrás, donde el área de recursos humanos se encarga de poder reclutar a ese personal que se necesita para que pueda trabajar de manera eficiente. Después de eso también tenemos que ver, ¿no?, que este personal pueda contar con las competencias necesarias, ¿no?, para poder cubrir los requerimientos de la empresa, contando con los conocimientos, las habilidades, las competencias, el compromiso, que se adapten y sean flexibles a las necesidades, desempeñarse adecuadamente y enfocarse en los resultados. Teniendo esto en claro, va a ser mucho más fácil poder encaminar al personal a que pueda cumplir cada uno de estos procesos internos, ¿no?, los que van a ayudar a que estos motores de desempeño se puedan dar de manera eficiente, buscando mayor productividad, generando mejor calidad de nuestros productos e innovando en los diseños o los productos que tenemos a la fecha. Teniendo una buena productividad, productos de calidad e innovados, lo que vamos a hacer
es poder ya orientarnos netamente al cliente, atendiendo al cliente sus necesidades, dándoles el servicio que ellos requieren, satisfaciendo cada una de las expectativas que tiene el cliente. Con un cliente satisfecho, como resultado del negocio, vamos a encontrar un valor agregado, ¿no? A nivel económico, vamos a ver que la empresa va a crecer, también la participación del mercado y las utilidades que se van a generar. Aquí les estoy dejando yo un video para que ustedes puedan revisar, ¿no? Cómo se da en este caso el uso del tablero de mando integral y cómo lo pueden aplicar a sus empresas. ¿Hasta ahí tenemos alguna consulta o duda? Jóvenes, ¿se entendió? Sí, se vamos entendió. a continuar a ver. Vamos a ver ahora cómo se da este proceso de desvinculación, ¿no? Que para muchos es un proceso un tanto complicado y difícil porque para nadie es sencillo poder despedir a alguien. Entonces, los temas que vamos a ver son el concepto de desvinculación laboral, razones de la desvinculación, plazos para comunicar y cómo realizar la desvinculación. Inicialmente el proceso de la sesión es que ustedes puedan definir los conceptos de desvinculación, así como conocer las razones, los plazos en los que deben realizarse y cómo realizar el proceso de desvinculación. Cuando hablamos nosotros de desvinculación laboral, ¿no? Es ese proceso en el cual nosotros vamos a proceder a despedir o a finalizar el contrato. Va a depender mucho, ¿no? De cuál sea la relación que tengamos nosotros con el trabajador, ¿no? Si en este caso no ha tenido una buena actitud, no ha tenido compromiso con la empresa o de repente le ha generado pérdidas, se le va a tener que despedir. Si no, caso contrario, si de repente en este caso vemos que es una persona que no da la talla del requerimiento, simplemente no le vamos a renovar el contrato. Entonces, en este proceso de desvinculación, de hecho, si has pasado mínimamente un mes, ya tienes derecho a una liquidación. Esa liquidación, pues, es un documento en la cual se da a conocer que ya se terminó el contrato, ¿no? Donde va indicando desde qué fecha se ha dado la relación laboral y vamos a detallar los montos que va a recibir en este caso como contraprestación en este caso de los servicios que ha dado el trabajador durante un periodo de tiempo. Ahora, ¿cuáles son o podrían ser las razones de una desvinculación laboral? Puede ser, que es el más difícil, ¿no? El fallecimiento del trabajador o del empleador, si en este caso es una persona natural, la renuncia o retiro voluntario del trabajador, la terminación de la obra o el servicio, porque a veces también recordemos que hay trabajos pues, por obras, por proyectos, ¿no? Y entonces la condición resolutoria y el vencimiento del plazo pues ya quedó ahí, ya no hay más trabajo que hacer. El mutuo disenso entre trabajador y empleador, ¿no? Si ambos deciden no continuar con la relación laboral, la invalidez absoluta o permanente del personal, puede darse también la jubilación o el despido en los casos y formas permitidos por la ley. Ahora, ¿cuáles son los plazos para comunicar? En el caso de que la desvinculación del empleado esté comprendida en el artículo 159 y 160, el plazo mínimo para poder comunicar que uno ya no va a continuar trabajando debe ser 3 días hábiles siguientes a la separación del trabajador. En caso de que la causa de despido sea por algo fortuito, fuerza mayor, de repente, qué sé yo, robó, hizo algo, entonces tú tienes que notificarle notarialmente al trabajador de que ya no va a continuar en la empresa por tales razones, ¿no? Y le das un espacio de tiempo para esperar si va a hacer su descargo o no. Luego, también cuando la causal sea por necesidad de la empresa, el aviso tendrá que darse con 30 días de anticipación. En este caso vemos que hay muchos contratos por necesidad del mercado, ¿no? Donde por temporadas necesitamos personal y bueno, pasado ese tiempo simplemente pues no se renueva el contrato personal. Lo legal sería de que te avisen con 30 días de anticipación, pero sabemos que muchas empresas no lo cumplen, ¿no? Y también no hay algo así tan concreto, fijo, donde te indiquen de que sí o sí te tiene que avisar la empresa. Pero sí le tienes tú, en tu caso, que avisar a la empresa de que ya no vas a seguir trabajando, si es posible, con 30 días, porque puede pasar como en algunas empresas, ¿no? De que te aceptan tu carta en el momento y te digan, ya, está bien, no trabajas, o simplemente te pueden responder con una carta notarial indicándote que no te van a dispensar los 30 días de plazo y que vas a tener que seguir trabajando, ¿no? Que eso usualmente pasa cuando pues, son puestos de jefatura o de alta de confianza, donde ellos, por ejemplo, van a necesitar pues, requerir información, trabajar con varios temas en realidad que tiene que gestionarlo oportunamente con el trabajador. Ahora, ¿cómo hacemos una desvinculación?
¿Por ahí alguno de ustedes tiene idea de cómo podríamos hacer la desvinculación de un trabajador? ¿Se refiere al proceso? Sí, ¿cómo hacemos? A ver, en este caso, si digamos yo quiero renunciar. Por el lado de la empresa, bueno, más o menos creo que se le tiene que comunicar al trabajador la decisión con una carta en la cual se tiene que, bueno, según norma, ¿no? Según ley, se tiene que fundamentar muy bien los puntos por los que no se está procediendo a la renovación del contrato o la desvinculación, ¿no? Para que no pueda haber algún cabo, digamos, suelto que pueda generar alguna demanda por parte del trabajador. Después de esto se tiene que realizar, bueno, ya se tiene que haber tenido el cálculo de la liquidación, ¿no? De los pagos que se podría... Un ratito. Perdón, los pagos que se tengan que hacer al trabajador por el concepto de la desvinculación de la liquidación, ¿no? Vacaciones truncas, si existieran, el tema de del pago de la CTS, creo que eso se tiene que emitir, se tiene un plazo. Creo que por ahí va el proceso MIS. Y bueno, en otro curso estábamos viendo el tema del offboarding, que lo estaba poniendo en el chat, que también mencionaban, no sé si se debe aplicar o si es lo que se sugiere, que tiene que haber, este proceso tiene que darse y al final tiene que haber de preferencia, si es que se pudiera, una obtención de feedback del trabajador que acaba de desvincularse, o una retroalimentación, un tipo de entrevista con este trabajador que ya no va a pertenecer a la empresa, para obtener justo esta información y poder mejorar los procesos en adelante, ¿no? Claro, lo que pasa es que en realidad todas las empresas, cuando un trabajador en este caso renuncia, es importante de que rellene la entrevista de salida, porque eso va a ayudar, por ejemplo, de que tú puedas conocer qué está pasando, ¿no? Si es un tema de la empresa, por tu personal de recursos que quizás no da soporte, o si es por su jefatura, o por si en este caso es de repente porque no hay un buen clima laboral, o no está de repente convencido con el pago que se les está dando. Entonces, eso te ayuda un poco a testear o medir la aguja, ¿no? ¿Cuál es la razón real por la cual se está dando, en este caso, la desvinculación de este trabajador, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros también lo que tenemos que tomar en cuenta es que de preferencia, por ejemplo, estas entrevistas de salida la tiene que aplicar directamente el área de recursos humanos para evitar el tema de la coacción, ¿no? Cuando lo aplica directamente el jefe, pues a veces como que el trabajador no puede ser honesto de poderle decir no. Algunos colocan sí la razón real y otros te dicen, no, ahí lo dejo nomás, ya algún día se darán cuenta, ¿no? Porque quiere evitarse problemas con todas las cosas que ha visto, ¿no? Dentro del trabajo. Entonces, ahí es importante también decirle al trabajador cuál es la razón por la cual se está desvinculando, ¿no? Y también tener mucho cuidado, porque de todas formas nosotros como área de recursos humanos, pues estamos viendo los intereses también de la empresa. A veces yo recuerdo que también por temas, por ejemplo, de COVID, había personal que no cumplía, por ejemplo, los requerimientos básicos y la empresa te dice, no tienes que sacarlo, ¿no? Porque es una contingencia que se va a presentar. Entonces tienes que ver ahí, coordinar con todo el personal, con pinzas, ver cómo decirle al trabajador que ya no le vas a poder renovar, ¿no? También cómo manejar la discreción del caso y ver cuál va a ser la salida que tú le vas a dar también al trabajador, ¿no? De repente ofrecerle que más adelante pueda volver a trabajar. Y ya si es un caso de que, digamos, ha cometido una falta mayor, lo que sí tendrías que hacer es tratar de negociar a tal punto de que presente su carta de renuncia y no salga por un tema de despido. Pues eso es importante tenerlo en claro, ¿no? Porque de todas formas, en el otro caso, podría ser de que al final pueda demandar la persona a quien estamos despidiendo y nos podría hasta ganar si en el caso no tengamos los documentos necesarios para probar las faltas, como habíamos hecho anteriormente cuando aplicábamos el tema de la disciplina, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay que tener bastante cuidado. Jesús nos dice, cuando un colaborador se retira es porque tiene otra oportunidad o desea desvincularse de la empresa porque no se siente bien con el clima laboral de dicha empresa. Por ello es importante la entrevista de salida. Sí, efectivamente. Juan Gabriel, te escucho. ¿Qué tal? Buenas noches. Una consulta.
por ley, ¿cuántos días tiene que pasar para pagarle una liquidación a un trabajador? En realidad son 48 horas. En 48 horas tú deberías entregarle al trabajador la liquidación. Sin embargo, muchas empresas no lo cumplen, ¿no? Es cierto que por cada día que pasa se generan, ¿cómo se llama ese término? ¿Intereses? ¿No es intereses? ¿Correcto? ¿Es cierto eso? No, lo que pasa es que, por ejemplo, sí se podría generar intereses en el caso de tu CTS, pero el CTS si lo depositan dentro de la fecha, no, intereses adicionales no. Lo que se podría ganar es una sanción la empresa por no darte tu liquidación. Pero igual cuando, por ejemplo, en una de las empresas que yo estuve, igual al que te denuncian, lo que hace es el Ministerio de Trabajo, los cita a ambos y te dice, no, y a ver, siéntate a conversar con el trabajador. Y llegas a un acuerdo, le dice ya, acuerden, ¿no? Entonces le dices, ya, mira, te voy a dar tu liquidación en 3 días. Ya, entonces llegaron a un acuerdo, sí, listo. Entonces ahí se solucionó, ¿no? Es como si en este caso fuera pues un centro de arbitraje y no le llega ninguna sanción a la empresa, porque primero le da la opción, ¿no? De darle la liquidación. Porque a veces también pasa que el trabajador no va y no pregunta y dice, no me quieren dar, ¿no? Entonces también como conoce esa parte del Ministerio de Trabajo, cita a ambos para que llegue a un acuerdo. Si ya no llega a un acuerdo, que también nos ha pasado, porque justo no habíamos renovado el contrato de una señora que tenía más de 65, pero había trabajado como 12 años en la empresa con recibo por honorarios, nunca recibió ningún tipo de beneficio. Cuando ella salió de la empresa, decidió demandar a la empresa porque ella tenía todas las copias de todos los pagos que había recibido por recibo por honorarios. Entonces, en este caso, pues era justo su reclamo. Se fue a juicio, nos demandó, estuvimos en el juicio. Inicialmente, por ejemplo, aquí tenía la opción la empresa de pagarle y le iba a pagar. Pero algo que también, por ejemplo, descubrí es que, por ejemplo, los gerentes de recursos humanos, a veces, en vez de ser humanos, son inhumanos, ¿no? Porque yo escuché ahí a la gerente que se molestó y dijo, o sea, se atrevió encima a denunciarme y piensa que le voy a pagar. Le podría pagar, pero no me da la gana. Y no lo quiso pagar, dijo que se tire unos 5 años más en el juicio, a ver qué consigue, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, nosotros como el área de recursos humanos no deberíamos hacer. Si bien es cierto, protegemos los intereses de la empresa, pero si la empresa ya te está dando la opción de que puedas hacer ese pago porque en realidad estás en falta, deberías de actuar como tal, ¿no? Y dejar a un lado tus temas emocionales, tus problemas que tengas de repente con el trabajador, ¿no? Que eso es lo que, por ejemplo, yo he presenciado en el tiempo que venía trabajando con una gerente de recursos humanos. Sí, una última consulta. Ahora estoy viendo que en los contratos se está poniendo todos los parámetros por los cuales se puede despedir una persona. Por ejemplo, dice, ¿no? Dan las responsabilidades, las funciones y los tiempos. Y hay una cláusula que dice, el contratista podrá prescindir de los servicios del trabajador cuando la obra acabe, cuando él disponga o si es que hubiese una contingencia sanitaria mayor. O sea, prácticamente vas a trabajar hasta cuando yo quiera. ¿Es legal ese documento? Lo que pasa es que se están protegiendo con este tema del COVID, porque muchas empresas se han visto afectadas, ¿no? Porque no todos, por ejemplo, hemos podido sacar al personal. Por ejemplo, claro, donde estaba trabajando, he tenido que mantener al personal así, aunque no quería venir. Y al final tenían que reponer sus horas, que demoró un montón. Entonces, lo que están haciendo ahora las empresas es protegerse, ¿no? Ver la forma de que si hay una pandemia, y está en la mayoría de contratos, ¿no? Si hay una pandemia o, bueno, algún tipo de esta eventualidad, la empresa normal, ya como está especificado en su contrato, tú tienes conocimiento y sabes cómo en este caso va a trabajar. Entonces, no hay problema porque te lo está dando a conocer en el contrato. Entonces, lo que están evitando las empresas es dejar esos vacíos, ¿no? Claro, pero cuando dicen se le contratará para cumplir una función específica y el contrato será de ambas partes, hasta que termine la obra o hasta que la empresa lo requiera. Ese término no implica básicamente la inestabilidad del contrato. Lo que pasa es que la primera parte donde te dice del proyecto, porque también ¿qué pasa? No van viendo proyectos que a veces se terminan antes de la fecha y tú tienes que pagarles, quieras o no, hasta que termine el contrato, como por ejemplo pasa con las minas, ¿no? Te dicen, el proyecto es, por ejemplo, hacer el inventario de todas estas minas. Si el personal es eficiente y rápido, en vez de terminarlo en un mes, de repente lo termina en 15 días. Sin embargo, la empresa te tiene que pagar por todo ese tiempo, ¿no?, que estás trabajando. Entonces, ahí, por ejemplo, es un poco de ahorrarse y protegerse en la empresa. Ahora, en el otro punto donde tú dices hasta que la empresa convenga, por ejemplo, es un vacío.
que podría dar pie tanto a la empresa como al trabajador a que pueda, por ejemplo, ahí generar una demanda, y va a depender mucho también de quién sea el juez al momento, por ejemplo, si entra ya a juicio, porque si, por ejemplo, este juez ha tenido una experiencia anterior o tiene algún caso que puede indicar que sí se dio o que sí tiene validez ese reclamo, lo va a dar por sentado a favor del trabajador, pero si no ha sido así, ganará la empresa, ¿no? Como, por ejemplo, hemos visto estos casos donde tenemos personal, por ejemplo, que trabaja 3 meses y luego decide volver a la empresa a los 6 meses. Algunas, por ejemplo, dentro de la normativa indica de que mientras no pase más de un año, se da la continuidad laboral. En otras empresas te dicen que no, ¿no? Y en el reglamento indica de que sí hay continuidad, pero, por ejemplo, ha habido un juicio donde se ha realizado antes, ¿no? Donde, por ejemplo, no procede el tema de la continuidad porque la persona se le liquidó, se fue y pasó más de 6 meses. Entonces, por ejemplo, teniendo esa referencia, un abogado podría jalar y decir, no, mire, según el caso tal que es muy parecido a este, dieron como resolución, digamos, no sé, a favor de la empresa y no del trabajador. Entonces, lo van utilizando como evidencia. Entonces, tiene que ver mucho también de la forma, en este caso, en que tome la decisión el juez al momento del juicio. Pues no hay nada por sentado en realidad. Ese espacio que pueda quedar puede ser a favor del trabajador o a favor de la empresa. Ok, gracias. Ok, Bonnie nos dice, ahora las empresas han cambiado su manera de trabajar y no solo ellos, también los bancos, cooperativas. No, de hecho que todas las empresas, con lo que ha pasado en la pandemia, pues están muy renuentes a volver a caer, ¿no?, en la misma problemática, porque ellos pues es prácticamente pérdidas, no obtener ganancias y trabajar prácticamente para mantener a los trabajadores, y eso pues les genera un conflicto, un problema, porque es pérdida de dinero, ¿no? Porque también, así como tenemos buenos trabajadores, hemos visto también que han habido muchos trabajadores que han falsificado descansos médicos, que han falsificado, por ejemplo, la ampliación de sus descansos, gente que de repente ni estaba mal, no presentaba síntomas, pero para ellos sí estaban presentando, han pagado a, ¿cómo se llama?, a clínicas para que les den, por ejemplo, la ampliación de los descansos. Por eso es que también incluso en salud ya indicaba, ¿no?, si es de clínica, nosotros no lo validamos, tiene que tenerle salud y con eso vamos a validar si va, si procede o no procede, ¿no? Entonces, todas esas cosas es que se generan a raíz también de las malas prácticas que se genera con el personal. Lo único que tiene que hacer en este caso la empresa es cuidarse, ¿no?, para no perder lo poco que ya le quede en este caso. Más que nada en empresas pequeñas, pero por ejemplo he visto este cambio también en empresas de servicios de telecomunicaciones, en minas también ya lo están trabajando, ¿no? Empresas medianas también he visto, entonces es algo que de repente más adelante todavía se va a continuar porque no estamos seguros si vamos a continuar con este problema de la pandemia o no. Así es, chicos. Entonces, ahora les voy comentando a ver cómo es que se da o cómo se realiza el proceso de desvinculación. Inicialmente, la responsabilidad de la comunicación para desvincular a un personal cae siempre en el jefe inmediato. Pero ¿qué pasa? A veces los jefes, como no les gusta dar la respuesta, evaden la responsabilidad y a veces se los dejan al área de recursos humanos, que no es lo adecuado. Lo adecuado es que el jefe inmediato dé la noticia, ¿no?, porque él es el mejor encargado para poder dar este tipo de denuncias, explicarle al personal por qué es que no le va a renovar el contrato o no desea continuar trabajando o qué falta le encontrado. Porque el personal de recursos humanos, sin conocer bien la situación, sin saber cómo podría explicarle a alguien la razón por la que ya no va a trabajar, ¿no? Entonces, lo que sí podría pedir es que le acompañe el área de recursos humanos, ¿no?, para que le pueda explicar ahí al trabajador la liquidación, cómo sale, cómo lo ha sacado, ¿no?, para que pueda entender mejor. Pero, de hecho, que es preferible comunicar la desvinculación en los primeros días de la semana, siempre a primera hora, ¿no?, para que de todas formas el trabajador lo pueda recibir de mejor manera. Y también tener mucho cuidado, ¿no?, cómo vamos a transmitirles la razón de su despido y también quiénes van a conocer la razón. A veces pasa de que tú le dices, mira, no te vamos a renovar el contrato porque este mes que viene es muy bajo en las ventas y, bueno, se requiere poco personal y así. Y de repente la razón no era esa, sino que no querías volverlo a contratar porque sabes que de repente tiene un problema, por ejemplo, con la vista y encima se carga de manejar. Entonces, si tú dejas suelta esa comunicación, al final el trabajador se va a enterar, ¿no? Y si tiene una evidencia escrita,
puede denunciarte, ¿no? Como en el caso de nosotros, por ejemplo, nos pasó. Llegaba el tema del COVID y nosotros, en este caso, teníamos un personal que en realidad deberíamos de sacarlo ya hace tiempo, pero ¿qué pasó? Como a los supervisores, como que les daba un poco de pena sacarlo porque tenía hijitos y no querían pues, que se quede sin trabajo, le renovaban porque dice, bueno, sí, ayuden a algo, pero no es buen trabajador. Y cuando llega esto del COVID, nos toca, en este caso, sacar a personal, no renovarle, ¿no? Y de hecho, nosotros tenemos que renovar el contrato a personas que no trabajan bien o que no dan al 100%. Y justo nos toca sacarle y decimos, no, pues bueno, lo sacamos, ya lo hemos protegido muchos meses, hay que sacarlo. Entonces, ¿qué pasa? Lo sacamos y estábamos hablando justo, revisando los files del personal para ver quiénes estaban con exposición, en este caso, al tema del COVID, porque si tenían diabetes o algún problema de sobrepeso. Y coincide, justo digo, mira, aquí está el nombre de este chico que va a salir. Y le digo, más bien que no le hemos renovado, porque si no, de repente hubiéramos tenido una contingencia. Fue un comentario, ¿no? Sin embargo, una de las personas que estaba en la mesa lo escuchó. Y justo era jefe de él, va su jefe a preguntarle, ¿no? Y le dice, no te vamos a renovar porque tú tienes diabetes y no es posible porque estás pues, en riesgo y no te puede contratar la empresa. Entonces, yo me entero de eso, por ejemplo, cuando ya el trabajador agarra y hace su denuncia, ¿no? Por discriminación, en este caso nos han denunciado. Le digo, pero ¿quién le ha dicho? Le digo, si yo hablé con él y le indiqué que era por un tema de productividad, de que no necesitábamos personal por este tema de la pandemia. Y ahí salen los compañeros y dicen, no, lo que pasa es que él delante de todos le dijo, no te están renovando porque estás con diabetes y te puedes morir y después la empresa va a tener problemas. Y el chico grabó todo lo que le habían dicho y nos denunció por eso. Y ahora regresó a la empresa, lo han restituido, ¿no? Cuando en realidad no era la razón, ¿no? Presentó el abogado todas las nociones necesarias para indicar que no fue así, pero lamentablemente no hubo de otra y nos ganó el juicio y ahora le tienen que pagar una indemnización, ¿no? Por eso es importante que nosotros bajo ninguna circunstancia tengamos que mentir a un colaborador acerca del motivo. Hay que ser claros, explicarles, ver un momento adecuado, ¿no? Para que se le pueda dar la noticia de la desvinculación y de todas formas darle toda la información necesaria si de repente con temas de su seguro, ver de que todavía tiene opción a poder atender pasado el tiempo, ¿no? También para llevar a cabo una desvinculación debemos de ser muy cuidadosos con los mensajes que vamos a transmitir, explicar muy bien el contexto, las circunstancias que nos van a llevar a tomar esta decisión, ¿no? Ver la manera más prudente y tener tino al momento de comunicar esta desvinculación. Hemos visto que con la pandemia muchos perfiles han cambiado, las empresas necesitan adecuarse a nuevos perfiles y aquí, por ejemplo, a quien más les ha chocado son las personas mayores, las cuales, por ejemplo, no manejan TICs o TICs en este caso, ¿no? No están manejando, por ejemplo, las reuniones por Zoom o el registro en sistemas, el teletrabajo, y ha sido complicado. Algunos se han adaptado y otros pues se han deprimido peor y ya no han podido trabajar. En lo posible, nosotros no debemos forzar las circunstancias. Si el colaborador está asistiendo a la oficina, la reunión de desvinculación debe hacerse de forma presencial y si es de teletrabajo, es mejor hacerlo de forma virtual. También es importante que ustedes siempre averigüen los detalles sobre la salud de la persona que se está desvinculando, sobre su entorno familiar, para que podamos ver, ¿no?, de qué manera podemos comunicarle la acción y poder minimizar en este caso los riesgos. Siempre hay que ceñirnos a la política de la empresa, ¿no? Ofrecer siempre a nuestros colaboradores un paquete de salida o apoyo, o darle de repente, si es que hay opción a contratarlo más adelante, darle a conocer, ¿no?, de que hay la posibilidad y que mejor se pueda desarrollar una desvinculación de manera tranquila. Ya, entonces, hasta ahí nosotros hemos visto en esta clase un poco de información de higiene, seguridad y calidad de vida, ¿no? Cómo es que nuestro personal tiene que cuidar mucho el tema del entorno físico, psicológico y ergonómico del trabajador, ¿no? Dándole en este caso las condiciones óptimas para que pueda trabajar, ¿no? Evitar cualquier tipo de problema a nivel ocupacional, ya sea porque no se puedan exponer a productos químicos o de repente a un aire contaminado que no les permita realizar sus trabajos con la misma tranquilidad, ¿no? También hay que cuidar mucho el tema del estrés
ver el hecho de poder realizar actividades que nos ayuden a reducir o mermar estas circunstancias, prevenir accidentes, incendios o robos, que en este caso pues contribuyan a mejorar la seguridad del personal. Formar nuestros comités de seguridad con nuestros brigadistas a fin de que cuando hay algún tipo de incidente podamos atender los incidentes o los accidentes que se puedan presentar en la empresa. Tenemos claro que las causas del accidente pues, pueden ser condiciones inseguras que son propias de la empresa y actos inseguros que se den en función al trabajador, ¿no? Entonces, la manera más segura de poder prevenir esos accidentes es preparando nuestros mapas llamados, por ejemplo, HIPER, para identificar los puntos donde se pueden generar accidentes, haciendo un análisis profundo de los accidentes, realizar un proceso de selección adecuado donde podamos identificar a personal que puedan seguir procedimientos y que estén comprometidos con la seguridad de la empresa. También hemos visto un poco de la evaluación de la función de la Administración de Recursos Humanos. Hemos visto que a nivel de estas tres áreas, a nivel operativo, táctico y estratégico, es necesario o importante que podamos interactuar en función a ello para que nos puedan servir, ¿no?, al momento de poder analizar cada uno de los indicadores que se encuentran comprometidos. Sabemos que la parte básica y fundamental de toda empresa es el personal humano, que en función a cómo ellos se puedan sentir, ya sea capacitados, de repente en este caso cubrir cada una de las necesidades que tiene, va a ayudar a que nuestro cliente se encuentre satisfecho y a la vez con un cliente satisfecho vamos a lograr mayor rentabilidad para la empresa. Dentro de los indicadores que podríamos usar para lo que viene a ser la auditoría de recursos humanos, pues tenemos el ver si hay rentabilidad por cada colaborador, por ahí tenemos que ver si la cantidad de personas que tenemos en el área son las adecuadas para manejar el número de trabajadores que tenemos en la empresa, cuánto es que nos cuesta las capacitaciones del personal, ¿no? También ver si es necesario de repente de desarrollar actividades de desarrollo, generando líneas de carrera para el trabajador. Sabemos que es muy beneficioso la evaluación de los recursos humanos porque esto va a ayudar a que también el gerente conozca más de cerca cómo se está manejando el área de recursos humanos, si justifica o no la razón que esté, en este caso, en la empresa, cómo aporta valor, ¿no?, hacia el trabajo diario que se viene haciendo. También hemos visto como uno de los instrumentos básicos para la evaluación de los recursos humanos el manejo del tablero de mando integral. Hemos visto también un poco del proceso de desvinculación, ¿no?, donde es en realidad pues, el proceso de poder despedir a una persona o desvincularla, dependiendo cuál haya sido en este caso la falta que haya cometido, o de repente la empresa de por sí no lo necesita o quizás se dio algún tema de invalidez, ¿no? Entonces hay un tiempo determinado para poder comunicar también el cese o el término del contrato a fin de que la persona pueda ubicar en un tiempo prudente otra actividad para realizar. Cuando hacemos un proceso de desvinculación es importante que el jefe comunique las razones por las cuales se está desvinculando al trabajador, ¿no? Y de hecho que debería ser los primeros días de la semana y siempre decir la verdad de las razones por las cuales se está desvinculando a la persona. Tener en claro en este caso, ¿no?, cuáles son los mensajes que vamos a querer transmitir al colaborador, explicarles bien el contexto, las circunstancias, que en este caso está tomando la decisión la empresa de desvincularlo, ¿no? Entonces, hay que ver si es posible hacerlo de manera presencial, siempre tomando en cuenta, ¿no?, su salud, el entorno de familia que tiene, para ver la manera más adecuada de informarle sobre lo que está pasando, ¿no? Y de ser posible, ¿no?, tener paquetes de salida que ayuden un poco a reducir la incertidumbre, en este caso, que puedan tener los trabajadores. Acá me puso Bonnie, ¿por lactancia o embarazo? ¿Cuál era tu consulta, Bonnie, ahí? ¿Despidos por lactancia te refieres? Sí, Miss. Hay algunas empresas que no respetan, digamos, que están en lactancia o en embarazo, ¿no? Se les puede denunciar y los van a tener que reponer en sus puestos de trabajo. No está permitido que en este caso la empresa pueda despedir a nadie mientras esté embarazado o de conocer, pero para eso es necesario que el trabajador, si es posible, si tiene el mes de embarazo, debe dar de conocer de inmediato a su empresa, porque también puede pasar de que la empresa te despide y no sabe que estás embarazada. O no, pues sí, pero yo estaba embarazada, pero si mientras no ha habido una comunicación formal,
la empresa con eso se puede proteger. Entonces es importante que cuando estén embarazadas informen de manera formal. Y si a pesar de eso las quieren sacar, pues fácilmente ustedes pueden ir a denunciar. Yo de hecho conozco 2 o 3 casos donde ha pasado esto y a pesar que se les ha dicho, igual les han despedido y se han sido repuestas. Han denunciado, ¿no?, al Ministerio de Trabajo, les han generado el juicio, les han tenido que pagar todo el tiempo que no han trabajado, desde el momento que se les ha botado de la empresa hasta la fecha en que han vuelto a ser repuestas al puesto de las cuales han salido, ¿no? Igual en la lactancia. Iliana, te escucho. Sí, buenas noches, docente. Mire, esta consulta justo ahorita me entró la duda, porque hace un tiempo cuando llevamos el curso de legislación laboral, hablaban acerca del despido justificado en temas de embarazo. O sea, sí existe también un tema de despido, pero siempre y cuando tiene que ser justificado. Por ejemplo, si es que el personal tiene acumulado bastantes horas de tardanza o está generando un perjuicio demostrado o confirmado bajo documentación, o sea, sí procede, pero para eso tiene que haber, armar todo un expediente justificado, ¿no? O sea, sí existe un despido justificado en caso de embarazadas. Claro, pero en el caso de la embarazada debe ser igual que en el resto del personal, o sea, tú puedes despedir al personal siempre y cuando tengas los documentos, los memorandos, donde como se dice, se dé a conocer fehacientemente de que ha habido un perjuicio. Pero solo por salir embarazada, que te quieran despedir o del trabajo, ¿no? Ah, claro, eso no, solo por embarazo así, porque estás embarazada, te despido, no, tiene que haber un despido justificado. Es que hay empresas que sí lo hacen, o sea, a veces, bueno, no sé si es porque no conocen la normativa, se entera que estás embarazada y dice, ay, no, ya estás embarazada, y ahora a los 9 meses vas a descansar, tus 3 meses de lactancia, y luego vas a pedir tus 3 meses de licencia y luego tu lactancia. Entonces, a veces ellos quieren evitar ese tema y la sacan, no lo renuevan el contrato. Pero ahí entra en contingencia la empresa porque igual van a tener que pagar ese tiempo que las han despedido y van a tener que reponerles en el puesto de trabajo. Kathleen, te escucho. No, iba justo a comentar en lo que decía la compañera, ¿no? Que era un despido justificado en caso de embarazo, pero ella misma dijo, no, no es porque estés embarazada te van a votar, ¿no? Por las otras faltas, ¿no? Por tardanzas, porque no se produce o no llegas a las metas. Y miren, incluso por tardanza no tanto te podrían sacar, porque tendría que estar estipulada, Ajá, y eso es independientemente de que estés embarazada o no. Claro, eso sí, porque, por ejemplo, en una de las empresas donde yo estaba trabajando, ellos tenían, por ejemplo, en el contrato bien estipulado que si tú llegabas 10 veces como máximo de tardanzas en el año, automáticamente estabas fuera de la empresa. Y se cumplía como tal y no había ni reclamo ni nada y plum, se iban, porque estaba estipulado en el contrato, ¿ya? Pero si no está estipulado en el contrato, si no tiene en este caso los memorandos, las amonestaciones o las sanciones, ¿no? Si no tienes forma de probarlo y solamente sí, yo vi o con las marcaciones, puedes tener la marcación de 100 días de tardanza, pero si tú no aplicaste ninguna, ¿cómo se llama? Medida disciplinaria, no tiene sentido, porque te voy a decir, tú viste que llegaste tarde, que llegó tarde tu trabajador, pero no quisiste nada, no le dijiste, mira, está mal, ni le hablaste verbalmente, ni tienes ningún documento. Así que tú le llamas la atención los 100 días. Tiene que haber un documento. Juan Gabriel, te escucho. Sí, una consulta. ¿Por qué las empresas peruanas no pagan horas extras? Solamente las transnacionales. O sea, acá en el Perú, las empresas peruanas, así uno trabaje desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, se pagan las horas que corresponden, pero digamos unas empresas grandes transnacionales como Bechtel o empresas europeas sí te pagan las horas. ¿Por qué en el Perú no se respeta eso? A ver, para empezar te podría comentar yo que estoy aquí por Huancayo, en realidad de varias empresas que he estado, sí pagan horas extras. No todas son. Hay empresas que no pagan, que en este caso la mayoría pues son pymes o pequeñas empresas, pero por ejemplo las medianas sí, aquí en Huancayo sí pagan. Pero también puedes no necesariamente pagar, puedes en este caso compensar con 10 de descanso, no devolverle en 10 de descanso con permiso. Ahora, de hecho, nosotros, por ejemplo,
cuando vamos haciendo el trabajo, cada actividad está normado para que pueda durar 8 horas. Entonces, si tú te vas a demorar más tiempo en hacer esas actividades, tiene que haber una razón, una justificación. Y ahora, ¿qué te pide, por ejemplo, la SUNAFIL? Que tú tengas un formato donde esté la aceptación, en este caso del trabajador, primero, de hacer esas horas extras, y segundo, también la aceptación del empleador, donde indican por qué se está generando esas horas extras. Porque tiene que ser una actividad extraordinaria que se esté realizando para que se genere esas horas extras. Porque ahí también, si bien es cierto, ¿no? Hay trabajadores que no les pagan, pero también hay trabajadores que no trabajan todo el día y recién hacen el trabajo última hora y buscan la forma de que les paguen horas extras, ¿no? Y tampoco eso ponía, por ejemplo, en contingencia a la empresa porque tenía que generar más gastos. Por eso es que ahora la SUNAFIL, por ejemplo, a nosotros nos ha pedido de que tengamos un documento de acuerdo. Cada vez que usted, por ejemplo, pide horas extras para hacer una actividad que le han pedido de último momento, manda su correo a su jefe le dice, le da la aceptación, esa es la conformidad, y firman un documento donde se lleva el control de las horas, y si usted, por ejemplo, no le van a pagar y le van a compensar, usted firma el día que están compensando esas horas, ¿no? Con descanso. Es así como se tendría que llevar, no necesariamente pagar. Sino que eso era antes, ¿no? Esto recién está cambiando a partir del año pasado, por decirle, porque antes, en realidad, el tema de pagos extras está hace tiempo, pero no todas las empresas lo cumplían. Pero ahora, como ha empezado ya la SUNAFIL a salir, a empezar a hacer las auditorías, es que ahora poco a poco se están poniendo al corriente las empresas. Por eso es que ahora muchas empresas te dicen, no te quedes horas, sal a tu hora y ya está, pero tienes que cumplir con tu trabajo, ¿no? Que es un poco lo que les dice. Bonnie, te escucho. Miss, con respecto a lo que usted decía de las, o bueno, lo que la compañera decía, que cuando una está embarazada sí le podían sacar si es que hay una justificación. Yo entiendo que siempre en cuando haya un memorándum que le hayan informado, le hayan dicho de que está incurriendo en faltas que ella, digamos, sabe que está dentro de su contrato. En realidad no solamente es un memorándum, tiene que pasar por todo ese proceso disciplinario, te tiene que decir verbalmente, tiene que poner la amonestación, luego la suspensión, después ya viene el proceso de despido. Pero esos 3 documentos tienen que ser por la misma falta y tienen que ser dentro de un año, dentro de un periodo, ¿no? Y todavía a veces incluso tienen que ser dentro del mismo mes. Entonces, es un tanto difícil en realidad para sacar un personal que ya viene trabajando, ¿no? Y más si todavía es permanente. Miss, buenas tardes. Lo que sí pueden hacer es sancionarle, ¿no? Porque se ve ahora difícilmente botarle del trabajo, ¿no? Sanción sí, porque el proceso en realidad dura casi un año y en ese año pide todas las pruebas, ¿no? Del personal por las faltas. Incluso las faltas son justificables y si la persona justifica, no habría ningún problema. En las tardanzas igual, porque las tardanzas también te descuentan. No es que no te descuenten, entonces... En algunas empresas, todas. Ajá, lo veo un poco difícil, ¿no? Porque a veces llegan a denunciar y los que denuncian, pues, llegan mayormente a ganar este proceso, ¿no? Sí, porque el que, por ejemplo, ya es personal permanente, por eso es que justamente baja su desempeño, porque dice, haga lo que haga, o no trabaje, o no haga lo otro, igual no me van a poder sacar. Se confía tanto que a veces pues baja por eso demasiado la productividad de que en sí debería de tener por encima del resto, pero lo baja totalmente. Greta, te escucho. Profesora, buenas noches. Volviendo al tema de las personas embarazadas, si en caso solo le he contratado por 6 meses, o sea, esto no procede a que no se le saque. Por ejemplo, si ha sido un contrato de 6 meses y se renueva cada 3 meses, entonces no me impide nada sacarla. ¿O la ampara la ley? La ampara la ley, no puede sacarla. Porque, si no me equivoco, a ver, un poco haciendo memoria, dice que en el momento que la empresa tenga conocimiento que la trabajadora esté embarazada, es deber de la empresa salvaguardar, en este caso, ¿cómo se llama? Se me dio el nombre exacto. Tiene que salvaguardar, en este caso, el cuidado de la madre que está embarazada. No la puede sacar.
Ya, pero por más que sea un trabajo temporal. Igual, si te comunica formalmente, no la puedes sacar. No la puedes sacar. Porque incluso a nosotros nos ha pasado también, por ejemplo, justo iba a llegar para que cumpla 5 años, creo que faltaban unos 6 meses, y salió embarazada. Y quiera o no, le tengo que ser temporal, perdón, permanente, porque no la puedo sacar. Claro, porque ella tiene varios años, pero hay instituciones de que contratan solo por proyectos. Entonces, los proyectos son temporales, es de 6 a veces a 1 año, pero obviamente si sale alguien embarazada, y necesita cumplir con el proyecto, pero solo se le corta, ¿no? ¿O no? No, no puedes dejarla sin trabajo. Hasta donde yo tengo conocimiento, como te digo, una vez que sale embarazada y te informa formalmente, no la puedes sacar. Tendrás que darle algún otro tipo de actividad. ¿No? Por ejemplo, en este tema de la pandemia, por ejemplo, nosotros renovamos contrato cada 3 meses para los gestores de venta. Y recuerda que los gestores de venta tienen que salir al campo a trabajar. Pero en este caso, ella no puede salir a trabajar porque está embarazada. Y la ley la protege, por ejemplo, por el tema del COVID también, de que no puede exponerse. Toda persona embarazada tiene que quedarse en su casa haciendo trabajo remoto. Pero no va a vender desde su casa, ¿no? Porque ese trabajo, por ejemplo, requiere de que tú vayas al punto, hagas activación, ordenes las cosas del punto y todo esto. Entonces, lo único que me queda es asignar otra actividad administrativa que vaya un poco en relación a lo que está haciendo, ¿no? O darle, en este caso, que nos tocó también darle una licencia con goce. Y he tenido como 3 embarazadas donde la empresa ya ha tenido que pagar los 3 meses sin hacer nada. Ok, gracias, profesor. Violeta, ya con lo que le indiqué, creo que ya dimos respuesta. Y mientras dure su lactancia también, no lo puede sacar. Por eso es que están bien protegidas. 1 año y 9 meses. Ahí no puedes sacarla. Lo que podrías hacer, o sea, la mayoría de veces que tenemos que hacer, sí, pero nosotros también lo consultamos con el abogado, porque igual, ¿no? Cuando ya, igual en lactancia, también la ley los protegía con respecto al COVID, que no podían hacer trabajo presencial. Salvo, por ejemplo, ahora recién que indicaron, ¿no? Que hasta el 5.º mes, por ejemplo, no podían trabajar presencialmente. A partir del 6.º mes, bajo evaluación e informe médico, recién podían volver a trabajar, ¿no? Y eso, bueno, o sea, si lo autorizaba el médico, si no, no, tendría que seguir siendo trabajo remoto. Y la lactancia igual, porque expone a su menor si se contagia. ¿Alguna consulta más, chicos? Para nuestra última clase. Listo, entonces si no hay más consultas, nos quedamos por aquí. Igual ha sido un gusto haber trabajado con ustedes. Que tengan un buen examen final. Apliquen todo lo que hayan podido aprender de la clase, ¿no? Y bueno, hasta otra oportunidad. Juan Gabriel, ¿cómo estás? Dime. Sí, doctora, disculpe, antes que se retire, ¿cuáles serían los mejores indicadores en el área de recursos humanos para tenerlos en cuenta de manera mensual? Bueno, mensualmente deberías de llevar en este caso pues, tu rotación de personal, tendrías que llevar, por ejemplo, el tiempo de permanencia que en este caso tiene tu personal en la empresa y también por cada uno de los procesos que vas a llevar dentro de tu área de reclutamiento y selección para saber cuánto tiempo te demora reponer un personal. También saber tener tu indicador, ¿no? Por ejemplo, la preparación de tu personal. ¿Cuántos tienen de repente un tipo de competencia? La preparación o el promedio de preparación, por ejemplo, de tu personal operativo por áreas, ¿no? También un poco para poder medir la gestión, por ejemplo, de la entrega también de las boletas. No sé si lo estás haciendo virtual o presencial, también ver, porque eso en una auditoría también te pide, ¿no? Ver si se ha entregado a todo el personal, el manejo también de lo que son los certificados de CTS de 5ª categoría. Otro de los indicadores también que tú puedes llevar y que podría ayudarte también es el hecho de tener en claro cuál es el número de personas que tienes por área, ¿no? Para ver si te va a ser
necesario pedir a un personal más. El promedio es por cada 80 o 90 personas debe haber un personal de recursos humanos. Mientras incremente más la cantidad, deberías de pedir más personal para que se pueda atender los requerimientos, ¿no? Eso, y bueno, el área de recursos humanos también va de la mano con el área de seguridad y salud. Ahí es importante, por ejemplo, también llevar el conteo del número de incidentes o accidentes que se puedan tener por área de trabajo, la cantidad de número de descansos médicos también, ¿no? También el ausentismo que puedas tener para que puedas tener tu backup de personal y así no afecte a la productividad diaria de tu empresa. Esos son algunos de los indicadores que te podría indicar Juan Gabriel. Jesús, te escucho. Muy buenas noches, Miss. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tipo de programa se puede hacer o preparar para la preparación para las personas que se van a jubilar dentro de una empresa? Por ejemplo, las empresas empiezan a hacer su premiación por 25 años, por 30 años, 35 años de servicio, ya va dando algunos indicadores. Pero ¿de qué modo los preparamos a estas personas en el lado emocional? Muchas gracias, Miss. ¿Cómo estás, Jesús? Mira, sinceramente la parte de jubilación no la he visto hasta ahora. Ahí sí no podría ayudarte mucho. Todo el tiempo que he estado en las empresas no me ha tocado ver ni una sola jubilación. Lo que sí, por terceros, tengo conocimiento de que el proceso de jubilación en realidad son un tanto fríos, ¿no? Simplemente les indican de que el otro año ya van cumpliendo 65 años y que se van a tener que jubilar. Sin embargo, lo adecuado sería, ¿no? Considero yo como parte de mi sugerencia, es de que si vamos a ver un personal que se va a jubilar, hacer una ceremonia, ¿no? Con el área de recursos humanos, dando a conocer el tiempo de permanencia que ha tenido en la empresa y darle un diploma de agradecimiento, ¿no? Por todo el tiempo que ha estado en la empresa y un paquete de salida también, ¿no? Donde le permite un poco recordar a sus compañeros y todo el aporte que ha dado como trabajador. Muchas gracias por su respuesta. Ok. Gracias. Gracias. Ada, ¿querías comentar algo? Ok, listo. Entonces, chicos, nos quedamos ahí. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su tiempo igual. Gracias por todo. Cuídense mucho. Vamos a tener la grabación. Ashley, dime. Ashley, te escucho. Muchas gracias, Miss. Miss, buenas noches. Buenas noches, Ashley, dime. Miss, gracias más bien por las clases, en serio. He aprendido mucho de recursos humanos, Miss, gracias. Gracias. Gracias, Miss. Buenas noches. Gracias, Ada. Yolanda, te escucho. Sí, buenas noches, Miss. He estado entrando y saliendo porque no me permitía la internet. Quería simplemente preguntarle, Miss, si el trabajo, el final va a ser grupal. Eso era todo, profesora. Ya. El trabajo sí es grupal, con los mismos grupos, y si han tenido algún problema, tratar de ubicar otro grupo, pero trabajos en equipos de 5 integrantes. Listo. Muchas gracias, profesor, y gracias por todas sus enseñanzas. Muy agradecida. Gracias, Yolanda. Gracias. Muchas gracias, Miss. Ya la llamamos para alguna asesoría. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, chicos. Mauro, Edson, Wilobaldo, Rosario, Eliana. Muchas gracias, Miss. Gracias, Miss. Muchas gracias. Gracias, Miss. Gracias, Miss. Gracias, chicos. Agradezco mucho. Voy a detener la grabación. Cuídense mucho. Igual, feliz Navidad y que pasen un bonito